El tema de las emociones tóxicas no debemos tomárnoslo de una forma ligera. Es decir, una cosa es tener momentos de desesperanza, momentos de impotencia, momentos de tristeza, momentos de culpa, de vergüenza. Yo creo que es muy consustancial con el ser humano. Y otra cosa es vivir ahí. A nivel cerebral, los estados tóxicos, es decir, cuando esa emoción, la desesperanza, la sensación de impotencia, la culpa, la vergüenza se extienden ampliamente en el tiempo, se sabe que matan neuronas cerebrales. Nuestro gran fallo es que no nos conocemos, es decir, nos vemos, pero nuestra mirada no tiene alcance y profundidad, entonces no nos descubrimos. Tenemos una inclinación, en general, a fijarnos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos, en lo que no hemos alcanzado que en todo lo que hemos conseguido, en lo que está mal de la vida y no todas las cosas que están bien. Somos felices pero no lo sabemos. Vamos a ver, el ser humano en su interior, si fuera más consciente de su auténtica naturaleza, su esencia, se daría cuenta que la felicidad es intrínseca. Es decir, cuando una persona toca su núcleo, se da cuenta de que ese núcleo es la fuente de la sabiduría, la fuente de la verdad, de la bondad, de la unidad y la belleza. Lo que pasa es que el conocimiento que tenemos de nosotros mismos es tan pobre que a mí me recuerda a esas piedras que se llaman geodas, que por fuera son muy feas, no jamás llamarían la atención. Cuando se penetra en su interior tienen una estructura cristalina impactante. Nuestro gran fallo es que no nos conocemos, es decir, nos vemos, pero nuestra mirada no tiene alcance y profundidad, entonces no nos descubrimos. Si nos descubriéramos, nos daríamos cuenta de que, claro, que alguien que tiene esa estructura tan especial a la fuerza de ser feliz. Entonces yo resumiría esto diciendo que somos felices pero no lo sabemos. Las agallas, la valentía me parece un elemento indispensable. El propio Winston Churchill, que decía que la valentía es la virtud más importante porque de ellas deriva el resto. La valentía no es una emoción, la valentía es una decisión. Yo puedo tener muchísimo miedo como emoción y sin embargo decidir ser valiente. O puedo tener mucho miedo y decidir ser cobarde. Por tanto, al ser una decisión, al ser una actitud ante la vida, pues esto tiene una enorme resonancia con lo que es la libertad de la persona. Es decir, cómo yo quiero ser en este momento. ¿Tengo miedo? Naturalmente que sí. ¿Qué decido hacer? Decido que mi emoción de miedo me pare a la hora de defender aquello que es valioso, que me pare a la hora de buscar nuevas oportunidades en la vida. El problema fundamental de las emociones tóxicas no es ya que generen estos sentimientos incómodos a nivel consciente, es lo que se ha demostrado que son capaces de hacer a nivel corporal. A nivel cerebral, los estados tóxicos, es decir, cuando esa emoción, la desesperanza, la sensación de impotencia, la culpa, la vergüenza se extienden ampliamente en el tiempo, se sabe que matan neuronas cerebrales. Una emoción es un cambio corporal y ese cambio corporal implica cambios en los neurotransmisores, es decir, las hormonas intracerebrales, cambios en la química de la sangre y hay cambios en estos neurotransmisores, hay cambios en la química de la sangre que son muy dañinos para las neuronas, sobre todo para las neuronas de la región del hipocampo relacionadas con la memoria y el aprendizaje. En segundo lugar, hay estructuras tremendamente sensibles a las emociones tóxicas, tremendamente sensibles, como todo el sistema de defensa. Contra bacterias, contra virus y tumores, el sistema inmunológico de una excepcional complejidad, casi tan complejo como el sistema nervioso central, y que tiene receptores en su membrana, es decir, puertas de entrada en el interior de esas células. Algunas de las moléculas que se liberan en la sangre cuando tenemos estos estados emocionales tóxicos, producen cambios muy negativos y llegan a inhibir el funcionamiento de estas células. Por eso, por ejemplo, una persona que está luchando contra un tumor, lo peor que puede pasar es que esa persona caiga en la desesperanza. El tema de las emociones tóxicas no debemos tomárnoslo de una forma ligera. Es decir, una cosa es tener momentos de desesperanza, momentos de impotencia, momentos de tristeza, momentos de culpa, de vergüenza. Yo creo que es muy consustancial con el ser humano. Y otra cosa es vivir ahí. Vivir en la desesperanza, vivir en la culpa, vivir en la ira, vivir en el resentimiento. Esto es muy nocivo. Este conocimiento de dónde se origina el miedo, en qué centros cerebrales, por qué se origina, da mucha luz a la hora de saber cómo se gestiona. ¿Cómo vas a poder gestionar algo que no entiendes ni siquiera cómo funciona? Si tú lo conoces, puedes comprender y entonces puedes gestionarlo y puedes superarte. Ese es el objetivo. Por eso, para mí la ciencia siempre tendrá en mi vida un papel absolutamente esencial. Hoy se sabe que hay niños que nacen ya con una predisposición clara a ser más optimistas en la vida y hay niños que nacen con una predisposición
clara a ser más pesimistas en la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que venimos determinados por naturaleza? En absoluto. Quiere decir que venimos por naturaleza con una inclinación, con una tendencia a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Se sabe cuando una persona está ilusionada, cuando una persona conoce estos procesos, cuando una persona está verdaderamente comprometida con entrenarse, le puede dar la vuelta a su personalidad como un calcetín. Es decir, una persona que nació con una tendencia a ver la parte oscura, negativa de la vida, empieza a ver el lado positivo. Claro, ver el lado positivo no quiere decir no ver la dificultad, quiere decir fijarse más en la oportunidad. Mientras que personas que nacen con la tendencia a ver el lado positivo, si se duermen en los laureles, si piensan que como ya han nacido con eso, pues está todo hecho, pueden ir perdiendo esa capacidad de ver el lado positivo, contaminándose a veces por la toxicidad que hay en el entorno, porque muchas veces, sobre todo en situaciones complicadas como la actual, donde la mayor parte de las conversaciones lamentablemente son de tono negativo, que es el tipo de contrario que tendríamos que tener, se van contaminando si no hacen un trabajo, porque se fían demasiado con lo que nacieron. Entonces, al final, es verdad que hay personas que nacen con una lotería, les ha tocado la lotería, han nacido con una capacidad, sobre todo, de ver el lado luminoso de la vida, y hay otros que han nacido con un desafío. Pero esto es como todo en la vida. Unos nacemos con unas cosas, otros nacemos con otras, y al final depende mucho, no solo de ese temperamento con el que has nacido, sino de cómo tú, utilizando tu inteligencia y utilizando la fuerza de tu voluntad libre, vas moldeándote a ti mismo. Tenemos una inclinación, en general, a fijarnos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos, en lo que no hemos alcanzado que en todo lo que hemos conseguido, en lo que está mal de la vida y no todas las cosas que están bien. Damos por supuesto tantas cosas y solo nos damos cuenta de su valor cuando lo perdemos. Una cosa es ser conscientes de que los límites que nos ponemos muchas veces son límites absolutamente falsos, que nos limitan, que nos encogen, que nos empequeñecen, y otra cosa es no ser conscientes de que como seres biológicos somos vulnerables, envejecemos, enfermamos, tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos cosas que no llegamos, y congraciarnos, aceptar esa realidad es fundamental. Muchas veces el grado de aceptación que tenemos con nosotros mismos es muy pequeño. Nos apoyamos muy poco en los fracasos, toleramos muy mal nuestras imperfecciones. Uno no se supera si se está constantemente criticando o criticando a los demás. No hay más que ver qué cantidad de gente o qué cantidad de personas nos quejamos y qué pocas personas están haciendo propuestas de mejora. Vamos a ver, la queja, si no va seguida de una propuesta de mejora, no sirve para nada. Pero es más fácil criticar que construir. Salvo que haya nacido uno con esa predisposición para ver el lado positivo, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un trabajo diario para enfocar su atención en aquellas cosas de la vida que sí están bien, en aquellas cosas de la vida que sí pueden mejorarse.